escuchar? Buenas noches, Lick. Sí, se le Sí, se le escucha claro. escucha bien. Me alegro mucho verlo nuevamente después de creo que 1 o 2 semanas donde habíamos tenido pues algunas dificultades, ¿va? Ustedes que a veces se presentan para recibir la cátedra, pero pues ya esperemos ya haberla solucionado. Siempre es un gusto para mí compartir con ustedes en los distintos espacios que tenemos oportunidad y pues para servirles estoy, ¿verdad? Ya vieron ustedes que sus notas del primer examen parcial ya fueron cargadas. Hay buenas notas, hay otras que necesitamos mejorar un poco, ¿verdad? Pero siempre con la meta de aprobar nuestro curso, de adquirir los conocimientos básicos, elementales relacionados con el mismo. Igual solo 3 personas pidieron el examen extraordinario de las 3 secciones, o sea, es 1 por sección. Eh, pues información que ya se les estará comunicando en el momento oportuno sobre cómo realizar su examen extraordinario. También hay unas personas que me han escrito también que fueron alumnos míos el semestre anterior respecto a las notas que se cargaron a cartelera. Yo creo que ya había platicado un poquito con ustedes de esto, que Control Académico nos pide las notas finales, no, las notas del examen final, y carga las 3 notas, ¿no? Pero yo en mi cuadro tengo una nota distinta, toda vez de que hicimos aquella actividad del empadronamiento aunado a los puntos de asistencia. Entonces, imagino que ya cuando se recupere la normalidad en la universidad y cuando los catedráticos ya vayamos presencialmente a entregar el acta de notas, pues será cuando ya les aparezca su nota como corresponde, ¿ok? Pero para que estén tranquilos, la universidad ahorita se encuentra en una situación extraordinaria y pues tenemos que esperar un poquito, ¿no? Eso sería con respecto a las notas del semestre anterior, pero creo que ya la mayoría tiene certeza o cálculo de cómo le fue, ¿no? Carmen María Fernanda, por favor, adelante, levantó la mano. Es que yo tengo un problema con eso, ya le escribí, o sea, le hablé ya 2 veces, de que a mí sí no me aparece la segunda nota. Entonces, la tercera, cuando usted subió las notas a Facebook, sí me aparece, pero ya en la cartelera ya solo una nota, me aparezco como que no me presenté. Sí, pero lo que pasa es de que yo no tengo acceso a esas segundas notas. Es lo que les estoy comentando ahorita. Nosotros nos pidieron los resultados finales. Entonces, yo en mi cuadro, donde todos los catedráticos tenemos las actas de forma virtual, pues he completado las notas y ahí están a la espera de que sean tomadas por control académico, pero es hasta que logremos actualizar eso que vamos a tener certeza de que su nota del segundo parcial ya fue subida, ¿ok? Pero entonces sí, yo para ver si tenía que hacerme un examen de Cuando ya recuperación se o algo. actualice eso, ya haremos números de cómo le fue, si llegó a mínima, y con base a eso, pues ya sabrá usted si aprobó o no la clase, ¿verdad? Yo le sugiero que aún así se someta a su examen de retrasada para estar segura. Por Pero si no me llega hice el primero, puedo hacerme solo ahorita el segundo. a hacerse ahorita el segundo, pero eso es algo que es responsabilidad de usted también como adulta, prever todos esos escenarios, ¿verdad? Yo creo que, como ya les había comentado, las notas del segundo parcial desde el semestre anterior ya habían sido debidamente adecuadas, pero evidentemente hubo un desfase en la actualización de la cartelera virtual por la interrupción de los servicios en línea de la universidad, ¿verdad? Pero para que lo tomemos en cuenta. Usted prepárese, pues usted siga en su tema, ¿verdad? Muy bien, gracias. No tenga pena, bueno. Entonces, comenzamos la clase de hoy, ustedes, después de estos 5 o 10 minutos de anuncios. Vamos a comenzar. Licenciado, perdonen, buenas noches. Buenas noches.
Fíjese que yo tenía una consulta, bueno, tuve una consulta con respecto a los exámenes de recuperación, no sé si usted me puede apoyar. Es Ajá, que dime. fíjese que yo el semestre pasado, em, por falta de cupo, no me asigné a la sección A, ¿verdad? Y me Ujú. tuve que asignar a la sección provisional que era de Misco. Ajá, Y fíjese que, pues perdí un curso ahí, ¿verdad? Que es Derecho Penal 1. Y yo me hice el examen de recuperación, la primera oportunidad. Pero fíjese que el licenciado como que es algo pedante, ¿verdad? Entonces, ujú, hasta incluso me dijo que yo era incapaz de ujú, entender las instrucciones del examen, ¿verdad? ajá. Entonces yo lo que, como ya tuve ese roce con el licenciado, ¿verdad? Lo que no quiero es perder el curso. Y pues me comuniqué con el licenciado Di Cáceres hoy por la tarde y me dijo que me comunicara a la sección por Facebook de Misco, ¿verdad? Y pues ahí pregunté si yo me podía examinar en otra sección y me dijeron, no me han dado respuesta, pero el licenciado de Cáceres me dijo que sí. Entonces yo quería consultarles si eso se puede hacer y asignarme con ustedes en la sección A, el examen de recuperación de penal 1, Sí, ¿verdad? la recuperación usted se puede asignar con el catedrático que usted quiera y se sienta cómodo. Ah, No muy hay bien. problema. Aunque yo sea de otra sección, aunque yo sea, bueno, es que como la sección Misco era la central también, ¿verdad? Sí, pero aunque cualquiera, se puede asignar en cualquier sección, no tenga pena por eso. Ah, muy bien. Muchas gracias, Lick, se lo agradezco mucho. Perfecto. Bueno, entonces comencemos con la clase ustedes. Voy a iniciar con la presentación. Acá la tengo. Ujú, ujú. Aquí está. Perfecto. Bueno, iniciamos entonces ustedes con la clase del día de hoy. Un gusto para mí poder estar con todas y todos ustedes nuevamente en este espacio. Vamos a estar platicando ya el día de hoy específicamente sobre los delitos relacionados con la libertad sexual. Entendida la libertad sexual como aquel derecho que le asiste a toda persona humana de disponer de su cuerpo y específicamente de su sexualidad, pudiendo en este caso pues ejercitarla, ¿verdad? Y compartirla voluntariamente con la persona que sea de su pues interés o atracción, ¿verdad? Yo creo que este derecho pues relacionado con la libertad de las personas de poder hacer todo aquello que la ley no te prohíbe, pues en este caso viabiliza, ¿verdad? El desarrollo de una parte o de un área importante de la personalidad humana, ¿verdad? Entonces, ante este desarrollo de la personalidad humana, pues viene en este caso eh, el derecho penal y desarrolla un conjunto de garantías y un conjunto de protección, ¿verdad? A este tipo de derechos para que cuando un tercero, pues mediante la utilización de prácticas que atentan contra el consentimiento y la libertad de una persona, pues no pueda realizar actos de carácter sexual o de índole sexual sobre otra persona, ¿no? Entonces, a raíz de eso, ¿sí? Se desarrolla este tipo de catálogo de delitos, ¿sí?
relacionados con la libertad sexual. ¿Sí? Y yo acá pues quiero que comprendamos una diferenciación entre los distintos actos de libertad sexual que el ordenamiento jurídico y más allá del ordenamiento jurídico, pues la vida cotidiana, ¿verdad? Y la vida práctica le permiten a una persona ejercer, ¿sí? Por ejemplo, eh, pues una persona puede llegar a desarrollar y a tener determinados actos de índole sexual, los cuales conlleven actos de penetración, ¿verdad? Actos en los cuales, eh, pues no solo el hombre, porque los actos sexuales de penetración no únicamente se pueden realizar con el órgano reproductor masculino del hombre, sino que se pueden desarrollar con partes del cuerpo, con objetos u otro tipo de instrumentos para realizar dicha acción. Entonces, los actos de penetración no los circunscribimos pues únicamente a hombre, mujer, ¿no? Sino que en este caso pueden realizarse a través de distintos o distintas herramientas, ¿no? Y este tipo de actos de carácter sexual, pues tienen sus propias, en este caso, forma, ¿no? De desarrollarse, de manifestarse, ¿sí? Eh, para que en este caso, pues una persona libremente pueda disponer de sus, ¿cómo les puedo decir? De sus actos sexuales, o sea, decidir qué actos sexuales desea realizar, ¿sí? Y aparte de esos actos que puedan decidir la persona libremente, ustedes, yo, cualquier persona puede decidir eso, ¿no? También en este caso se decide con qué persona quieres vivir esas experiencias, ¿no? Entonces, la libertad sexual gira alrededor de esa capacidad que tenemos los seres humanos, tanto de poder elegir qué tipo de actos sexuales queremos nosotros realizar, si los mismos conllevan un acto de penetración o no conllevan un acto de penetración, porque también los actos sexuales pueden no llevar un acto de penetración per se, ¿no? Y eso no les quita su característica sexual o erótica. Y aparte de esa decisión que tenemos todas y todos nosotros sobre nuestros cuerpos, también decidimos con qué personas queremos compartirla, ¿no? Podrá existir alguna persona que también decida no ejercer su libertad sexual, ¿sí? Que está en ese derecho. Pero justamente en eso radica el derecho de la libertad sexual, ¿no? El poder decidir yo libremente cómo ejerzo mis actos de sexualidad o no y con qué personas deseo compartir mi sexualidad, desde acciones digitales o virtuales, que ya vamos a ver en la próxima clase, determinada protección a la sexualidad en espacios cibernéticos, hasta pues actos de penetración, ¿no? Y también pues actos que no conllevan como tal una penetración, pero no dejan de tener una connotación sexual. Entonces, como personas podemos ejercer ese derecho o podemos no ejercerlo. Lo que busca proteger del ordenamiento jurídico es que un tercero primero decida, en este caso, tener un acto sexual con nosotros sin nuestro consentimiento, ¿verdad? Sin nuestro consentimiento. Y en otro aspecto, en otro ángulo, que, bueno, pues esta persona, sin nuestro consentimiento, decida realizar actos de índole sexual
sobre nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esas dos manifestaciones, ¿sí? Estas dos manifestaciones, en este caso, son tuteladas desde dos puntos de vista, ¿sí? Desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la violación y desde el punto de vista de la agresión sexual. La violación cubre los actos sexuales en los cuales existe penetración. ¿Sí? Penetración. Mientras que, en este caso, los actos que no conlleven penetración, pero sí son de carácter sexual, están protegidos, ¿sí? Están protegidos por o castigados por el delito de agresión sexual regulado en el artículo 173 bis, ¿sí? 173 bis, que es lo relacionado con, en este caso, la agresión sexual, ¿sí? Con la agresión sexual. Y así es como el ordenamiento jurídico, desde el punto de vista penal, busca la protección, ¿sí? Busca la protección para garantizar, que libremente se ejercerán los distintos, en este caso, ejercicios de derechos y libertades sexuales, ¿no? Entonces, el artículo 173 del Código Penal, después de este contexto en el cual nos estamos situando para el estudio de los delitos relacionados con la libertad sexual, indica lo siguiente: quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal vía vaginal, anal o bucal con otra persona, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas, u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma, ¿sí? A sí misma. Y en este caso, ustedes pueden observar que el presupuesto necesario en este primer párrafo del artículo 173 del Código Penal es que, primeramente, existe un acto de violencia física o psicológica, ¿sí? Para tener un acceso carnal. Un acceso carnal es una forma un poquito antigua de indicar o de llamar a la penetración, ¿sí? El acceso carnal es un acto de penetración vía vaginal, anal o bucal, lo que implica que este acto o el sujeto pasivo de este delito puede ser cualquier persona, contrario a como antes se consideraba que podía ser únicamente la mujer víctima de el delito de violación. Pero en este caso, pues el acceso puede ser realizado también por vía anal o bucal, vías que también en este caso pues tiene un, tiene un, tiene un hombre, ¿no? Entonces puede ser sujeto pasivo, puede ser víctima de un delito de violación también un hombre, ¿sí? Ahora bien, ese acceso carnal, esa penetración, ¿puede ser realizada con órganos reproductivos del sujeto activo? Sí.
pero también puede ser realizada con cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Que tenga la capacidad de penetrar por estas vías. O a través de la introducción de objetos. O sea, no puede ser incluso que una persona, ni siquiera, el autor ni siquiera toque a la víctima, pero sí la obliga a introducirse objetos contra su voluntad por cualquiera de esas tres vías. En ese caso, también puede incurrir en un delito de violación. ¿Sí? Pero vean ustedes cómo el delito de violación está enfocado, como se los platicaba al inicio de la clase, en los actos sexuales que conllevan una penetración, ¿sí? Que conllevan una penetración, ¿ok? ¿Tenemos alguna duda con este primer párrafo del delito de violación? Gabriela levantó la mano, adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Decía que esto también se puede dar que el sujeto activo sea una mujer, ¿verdad? Así es. Pero considero que es muy ambiguo lo que menciona ahí porque habla de la introducción en cualquier parte del cuerpo de objeto, pero una mujer no puede introducir, o sea, sí puede, pues, pero digamos en el caso de que una mujer tenga relaciones sexuales con un menor de edad y lo haya obligado, qué sé yo, ahí no estaría establecido en este artículo, ¿o sí? No, es que vamos a ver, Gabriela. Pues evidentemente, comúnmente nosotros coincidimos el acto de violación por medio del cual un hombre, a través de su aparato reproductor masculino, que es un pene, pues introduce el mismo dentro de alguna vía, ya sea vaginal, anal u vocal, ¿sí? En este caso, también puede presentarse de forma al revés, Gabriela, porque el delito de violación, si usted observa el tipo penal, no lo amarra a que debe ser específicamente la introducción de un órgano reproductivo, ¿sí? Sino que es cualquier parte del cuerpo por cualquiera de esas vías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede introducir una mujer por vía anal o bucal a un hombre contra su voluntad, ejerciendo actos de violencia física o sexual, por ejemplo, dedos, ¿no? Manos. Eso es una penetración, ¿sí? Entonces, la penetración no solo se circunscribe a la utilización del órgano reproductor masculino, sino que también, en este caso, puede ser cualquier parte del cuerpo que tenga la capacidad de penetrar por cualquiera de esas vías, ¿sí? Entonces, entiendo yo lo que usted me comenta, o sea, en el sentido que es ambiguo, porque usted me pudiera indicar que, por ejemplo, una mujer con un hombre menor de edad, eh, el escenario donde tal vez lo obliga a mantener relaciones sexuales, el hombre tiene una erección y es el hombre el que penetra a la mujer contra su voluntad, aunque yo le soy muy honesto, biológicamente no lo veo posible, el escenario que usted me está planteando. ¿Por qué? Porque la erección masculina, al igual que la lubricación vaginal femenina, no solo está sujeta a estímulos físicos, sino que también tiene que haber un contexto psicológico y mental adecuado para mantener ese tipo de erecciones. Y en el caso de las mujeres, igual el tema de la lubricación vaginal. Ya. Al existir esos actos de violencia, yo sí veo incapaz a un hombre a mantener una erección contra su voluntad, así como una mujer es incapaz de lubricar correctamente cuando es una penetración contra su voluntad. De hecho, eso es uno de los elementos de prueba en la violación, cuando se hace un análisis de los fluidos, tanto vaginales como del área afectada, y se logra demostrar que no existió pues suficiente, en este caso, eh, eh, Pero digamos ahí con la mujer, o sea, me imagino hay un montón de violaciones que pues creo que ninguna es como que
una mujer esté estimulada y sin embargo hay violaciones, pues. No, En pero ese es que, caso, no, pero es que no le estoy hablando yo de que se tenga una violación, ¿sí? Y se lo digo yo así muy ahorita porque justamente tengo un debate oral y público de ese tema como querellante en 2 meses de una víctima de violación. Yo no le estoy diciendo que con base a la lubricación vaginal es la única forma en la cual se puede ser penetrada una vagina. De conformidad con estudios periciales, los órganos reproductivos de la mujer, pues evidentemente tienen una abertura en la cual un hombre, a través de la utilización de violencia, puede llegar a introducir ya sea su órgano reproductor masculino o cualquier parte del cuerpo que tiene capacidad de poder penetrar, ¿sí? De poder penetrar, en este caso, el cuerpo de una mujer. Y se lo digo yo porque, evidentemente, pues no puedo contarle detalles por temas de profesionales, pero sí yo estoy siendo querellante en un caso de violación en los cuales sí existen dictámenes claros y contundentes que el acto de penetración existió, que hubieron lesiones vaginales internas, ¿sí? Y precisamente esas lesiones vaginales internas denotan un contexto de violencia porque no existió la suficiente estimulación para que la vagina llegara a tener la abertura necesaria y la lubricación necesaria para que, pues en este caso, la penetración se desarrollara sin ninguna lesión intravaginal, ¿sí? Pero por eso le digo, tenemos que pensar y justamente por eso es la reforma del año 2009, porque incluso antes se pensaba que los hombres no podían ser violados, ¿sí? Eh, eh, y en este caso, eh, pues completamente usted puede observar acá que la introducción por cualquiera de esas vías es a una persona, no lo es exclusivo a un género, a un sexo, ¿sí? Sino que en este caso, por ejemplo, un hombre a través de su órgano reproductor masculino puede tener acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal contra la voluntad de la mujer, es violación. Si un hombre no utilizando su órgano reproductor, que en este caso es el pene, pero le introduce la mano, los dedos por vía vaginal, anal o bucal, es violación. Si un hombre no utilizando su órgano reproductor masculino, pero le introduce un objeto vía vaginal, anal o bucal a una mujer sin su consentimiento, es violación. O puede ser que el hombre, como se lo decía en la última parte de ese primer párrafo, no realice ningún acto, simplemente obligue a que la misma mujer se ingrese vía vaginal, anal o bucal un objeto o sus propios manos o dedos, ¿no? Eso es violación. Pero también puede ser al revés, Gabriela, y todas y todos acá. Puede ser que una mujer ejerza la violencia física o psicológica sobre un hombre y lo obligue, ¿sí? A que él mismo se introduzca por la vía bucal o anal un objeto, por ejemplo. O puede ser que la mujer, contra la voluntad del hombre, le ingrese manos o dedos por la vía anal o bucal al hombre, que también es violación, ¿sí? Puede pasar, Gabriela, también el caso que una mujer ejerza violencia física o psicológica contra una mujer y que esa mujer que ejerce la violencia física o psicológica ingrese un objeto o cualquier parte del cuerpo, que puede ser un dedo o una mano, por la vía vaginal, anal o bucal, contra la voluntad de la otra mujer, que también es violación. O puede que un hombre también penetre por esas vías a otro hombre. Entonces, para tener una penetración, Gabriela, no es indispensable un pene, sino que también pueden ser otras partes del cuerpo
o objetos de conformidad con el primer párrafo del artículo 173 del Código Penal. Ok, ¿Sí? gracias. Y solo última duda, Claro, cuando adelante, por hablamos favor. Ujú. de, sí, pregunto porque sé que estos temas son muy comunes en nuestra sociedad, Sí, así pero es. Simplemente. Ujú. eh, la violencia psicológica, ¿cómo podemos determinar que alguien fue violentado psicológicamente? Porque entiendo que puede ser como amenazas o algo así, pero si no deja rastro, si no hay evidencia, ¿cómo podemos determinar que la víctima sí fue violentada psicológicamente? Bueno, en este caso, creo que ustedes van a tener más acceso a este tipo de temas cuando estén viendo procesal penal. Pero si ustedes tienen la oportunidad de hacer pasantías en el Ministerio Público y tienen la oportunidad de eh, involucrarse en el MAIMI, que es el modelo de atención integral de la mujer víctima, en este caso, Gabriela y todas y todos acá, eh, cuando se llega con una denuncia de violación a la Fiscalía del Ministerio Público, a un centro de salud o a un hospital público o privado, automáticamente se activa un protocolo, ¿sí? Se activa un protocolo por dos cuestiones. La primera es garantizar la protección de la víctima, ¿sí? Y la segunda es también para garantizar que sí existen elementos suficientes para probar la violación, porque esto es un delito grave y puede existir también una denuncia falsa. Entonces, cuando una mujer o cuando un hombre acude a estos lugares a denunciar una violación, pasa por un peritaje. Es algo difícil, evidentemente, para la víctima, sobre todo en ese contexto, pero tiene que pasar primero por un peritaje en el cual el INASIF recopila pruebas de ADN, líquidos seminales, líquidos corporales, líquidos vaginales si es que hubieran. Se realiza un peritaje de la zona afectada, ya sea el ano, la vagina o la boca. Y posterior a ello, pues se hace un informe de lo encontrado. Y una vez se realiza ese acto, se pasa a atención psicológica. El psicólogo, que en este caso debe ser un psicólogo no clínico, sino forense, porque es un psicólogo especializado justamente en delitos, o la psicóloga, tiene un test y un protocolo de preguntas en las cuales se puede determinar la afectación mental de una persona, ¿sí? Por ejemplo, una amenaza es verbal, pero evidentemente si la amenaza tuvo la capacidad de anular el consentimiento de la víctima, en esa entrevista psicológica se toma nota, se le hacen ciertos exámenes, ¿sí? Psicológicos y se logra determinar si existe, por ejemplo, temor en la víctima, si existe, por ejemplo, una reacción de ansiedad en la víctima, si, por ejemplo, existe una disociación con la realidad, si, por ejemplo, existe una afectación emocional tal que no puede hablar. Entonces, todos esos síntomas le va tomando nota el psicólogo y logra determinar que efectivamente existe una afectación por violencia psicológica. Entonces, la violencia física se comprueba con peritajes del INASIF de médicos, pero la violencia psicológica se comprueba a través de test y de peritajes psicológicos que realizan psicólogos específicos, ¿ok? Pero creo que con estas preguntas justamente podemos resolver las distintas modalidades o los distintos supuestos en los cuales se puede llegar a cometer una violación. Pero importante es que tengamos claro que la penetración no depende exclusivamente del órgano reproductor masculino, sino que puede ser con cualquier parte del cuerpo o con cualquier objeto, ya sea por la vía vaginal, anal o bucal. Y en este caso, pues si bien los hombres no tienen vagina, pero sí pueden tener ano y sí pueden tener boca. ¿Sí? De hecho, tienen. Yo creo que sí. ¿Ok? Gracias, Vic.
¿Sí? Perfecto. Entonces, en este caso, mucho ojo con eso, ¿sí? Mucho ojo con ese tipo de cuestiones, ¿sí? Ahora bien, el delito de violación tiene, en este caso, pues una segunda modalidad en su artículo 173, ¿sí? Eh, en el artículo 173, ¿sí? En el artículo 173 se regula un segundo supuesto. Vean ustedes que en este segundo supuesto puede no existir violencia, tanto física como psicológica. Puede no existir una coacción que obligue a la otra persona. Incluso, ¿sí? Incluso, ¿sí? Puede existir un consentimiento, ¿sí? Puede existir un consentimiento, ¿ok? Pero si el consentimiento, ¿sí? Es, en este caso, otorgado por una persona menor de 14 años, aunque exista que yo lo amo, que lo hice por amor, si es una persona menor de 14 años, es violación, ¿sí? Es violación, ¿sí? Porque el ordenamiento jurídico, como lo platicamos en la anterior clase conmigo, le reconoce una edad mínima de la capacidad de poder aceptar o consentir una relación sexual. Y esa edad es de 14 años. Si la persona tiene, en este caso, una minoría a esa edad, automáticamente es violación, ¿sí? Automáticamente es violación. O si la persona es mayor de 14 años, pero tiene una incapacidad volitiva o cognitiva, también es el delito de violación, ¿sí? También, en este caso, es el delito de violación, ¿sí? Mucho ojo con esto, que en esta parte cambia el sujeto pasivo, ¿sí? Cambia el sujeto pasivo, porque ya es menor de edad la persona, pero específicamente es menor de 14 años. Y ese consentimiento se tiene por no válido, ¿sí? Y al tenerse por no válido, es, en este caso, el delito de violación, ¿sí? Entonces, mucho ojo con ese tipo de relaciones, ¿no? Si es mayor de 14 años la persona, sí se puede llegar a tener un consentimiento válido, ¿sí? Un consentimiento válido, ¿ok? De la misma forma que venimos platicando, se regula la agresión sexual, solo que en el delito de agresión sexual contenido en el artículo 173 bis, lo que se regula o lo que busca, en este caso, castigar o aplicarle una sanción jurídica, el Código Penal, es a los actos sexuales, como lo platicábamos al inicio de la clase, pero que no conllevan una penetración, ¿sí? Porque así, como no solo con el pene se puede penetrar a otra persona, también es cierto que no solo los actos de penetración son sexuales, sino que pueden existir otros actos de índole sexual o erótico, ¿sí? Que impliquen la realización de actos que no conlleven una penetración. Por ejemplo, los tocamientos sexuales, ¿sí? La masturbación, por ejemplo, pero la masturbación
Bueno, en un hombre, evidentemente no hay penetración, ¿verdad? Si se masturba a un hombre, creo que ya todas y todos aquí somos adultos, estimados y estimadas. Sabe usted muy bien que pues, la estimulación del órgano reproductor masculino a través de la masturbación es un acto sexual, pero eso no conlleva una penetración, ¿sí? Eso no conlleva una penetración. Lo que pretende castigar el delito de violación es la penetración, no la estimulación del órgano sexual masculino. En todo caso, eso es un acto sexual que no lleva penetración al hombre. Puede encuadrar en una agresión sexual o la masturbación femenina, pero que no conlleva, en este caso, penetración, que también hay formas de estimular el órgano reproductor femenino sin que exista necesariamente una penetración, ¿sí? Entonces, a esos actos en los cuales está excluida la penetración, cuando se realizan sin el consentimiento de la persona, ¿sí? Cuando se realiza sin el consentimiento de la persona, ¿sí? En este caso, existe el delito no de violación, sino de agresión sexual. Y se los repito, todo acto sexual que conlleve penetración sin consentimiento es violación. Pero todo acto sexual que no conlleve penetración, pero sea realizado contra la voluntad de la víctima, es agresión sexual. De igual forma, se busca proteger la libertad sexual, porque los actos sexuales sin penetración o los actos eróticos también forman parte del ejercicio de la personalidad de una persona, ¿sí? También forman parte. El acto sexual no se configura únicamente con penetración, sino que evidentemente hay un juego previo, hay tocamientos previos, hay acciones previas. Y esas acciones previas, o en este caso que implican actos sexuales o eróticos, también deben ser realizadas con consentimiento. Si no media el consentimiento, es un delito de agresión sexual, ¿sí? Por eso es que el artículo 173 bis regula quien con violencia física o psicológica, también estamos en un contexto de violencia, realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona. Vean ustedes que no me está hablando de un acceso carnal por la vía vaginal, oral o bucal. No me está hablando de eso. Al agresor, o sea que viene el sujeto activo y le dice al o a la sujeto pasivo, porque puede ser hombre o mujer, y lo obliga a masturbarlo. ¿Verdad? Eso es un acto sexual o un acto erótico. Por ejemplo, que pues, la persona se desnude y que se siente encima de él, por ejemplo. Eso es un acto que no conlleva penetración, pero sí es un acto erótico que se está realizando contra la voluntad de la víctima. Eso es agresión sexual. ¿Sí? Eso es agresión sexual. No hay penetración, pero sí hay actos de carácter sexual o erótico contra la voluntad de la víctima. Por ejemplo, el caso que pasó en el Transmetro, ¿se recuerdan ustedes? De una persona que turbó y que eyaculó sobre una mujer que estaba sentada a la par, creo yo, o él iba parado y ella estaba sentada y se empezó a masturbar y eyaculó encima de la persona. Pues es un delito de agresión sexual, porque está realizando actos sexuales o eróticos sobre otra persona, sin su consentimiento. No hay una penetración, ¿sí? Y en este caso, al no existir una penetración, automáticamente es una agresión sexual, ¿sí? Es una agresión sexual. Gabriela levantó la mano, adelante. ¿Besar a alguien a la fuerza cabe dentro de violación sexual o agresión sexual? Besar a alguien a la fuerza no es un acto penetrativo,
¿sí? Sé que podemos pensar, por ejemplo, en la lengua, ¿verdad? No lo considero yo un acto penetrativo, porque si usted observa y ustedes observan las características de una penetración vaginal, anal o bucal, pues sí implica un ingreso, ¿sí? Y en este caso, pues es distinto a un beso, ¿no? Ahora bien, si por ejemplo, a la fuerza se realiza un acto de beso en un contexto sexual o erótico, por ejemplo, le planteo yo esto, Gabriela, tal vez no pensemos solo en el beso de la boca, pensemos en que una persona en determinado baile, vamos a pensarlo así, ¿verdad? Una discoteca, y una persona, contra la voluntad de la otra, decide en el baile besarle los pechos a la mujer con la que está bailando sin su consentimiento. Eso es un acto de connotación sexual o erótico sin consentimiento, puede ser una agresión sexual. Por ejemplo, está bailando con otra persona y decide tocar sus partes íntimas sin consentimiento, eso es una agresión sexual. ¿Sí? Entonces, no, yo creo que como usted me lo plantea, ¿verdad? Que también hay besos sin consentimiento. ¿Va usted? También hay besos sin consentimiento. Pero el beso sin consentimiento yo lo encuadraría más en una violencia, si es contra la mujer, en una violencia sexual, en una manifestación física, porque la ley contra el femicidio no me exige necesariamente que haya una penetración. Simplemente una connotación sexual, pero no lo encuadraría en agresión sexual, porque el contexto que me exige la agresión sexual es un contexto sexual o erótico. ¿Ok? Es como un menor delito, digámoslo así. No es que sea menor, porque la violencia contra la mujer en su manifestación sexual tiene la misma pena que la agresión sexual, pero encuadra en supuestos distintos. ¿Sí? No encuadra en la agresión, sería típico para la agresión, pero sí puede ser una manifestación de violencia contra la mujer en su ámbito sexual. No Okay. agresión, porque la agresión sí ya me implica actos sexuales o eróticos como el que les estaba planteando del Transmetro. Es una masturbación con una eyaculación sobre el cuerpo de otra persona. Es un acto sexual, ¿sí? Entonces, en ese contexto está desarrollada la agresión sexual, ¿ok? ¿Ok? Bueno, y el delito de agresión sexual, si tienen dudas, por favor, háganlo. Créanme ustedes que los delitos contra la libertad sexual hasta tienen libros enteros tratando este tipo de situaciones. Porque aquí lo que plantea la compañera o lo que se plantea acá en el chat de clase, ¿verdad? Aquí Melanie Fabiola Corado, Daniel que comparte un video, ¿verdad? En este caso, son distintas manifestaciones de delitos contra la libertad sexual, ¿sí? Incluso acá en Guatemala, por ejemplo, el hostigamiento sexual o el acoso sexual todavía no está regulado como delito, en otros países sí. Entonces, sí es muy importante ir diseccionando e identificando los distintos supuestos en los cuales se pueden llegar a cometer delitos contra la libertad sexual, ¿sí? Y en este caso, pues saber identificar, por ejemplo, si ustedes llevan a juicio a una persona por violación y no hubo penetración, usted su caso lo perdió porque no tipificó bien el delito, que era una agresión sexual, ¿sí? Entonces, ojo ahí con esas diferenciaciones, ¿sí? Con esas diferenciaciones, ¿ok? Bueno,
Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, estos dos delitos son los que regulan el tema de la libertad sexual, ¿sí? La próxima semana vamos ya a entrar a conocer lo relacionado con la indemnidad sexual, que es un bien jurídico distinto, ¿sí? Es un bien jurídico distinto, ¿sí? Para que lo tomemos en cuenta para la otra clase. Y la otra clase yo les aseguro que les va a salir más dudas, porque la verdad es que la caracterización y el encuadrar distintos supuestos de delitos sexuales en algunos casos es complejo. Pero estoy acá para responderle sus preguntas y cualquier cosa, pues me escriben ahí por correo, que con todo gusto estaré platicando con ustedes, ¿no? Lick, una pregunta. En el caso del Transmetro, también entraría en lo del artículo 195, exhibiciones obscenas. Es que una cosa es exhibir obscenamente, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de casos donde hay personas que van en los buses y de la nada está el hombre a la par, comúnmente son hombres, ¿verdad? Y también les digo algo que estadísticamente la mayoría de delitos sexuales son cometidos por hombres contra mujeres. Eso es un hecho estadístico comprobado. Pues está la mujer sentada en el bus, el hombre aquí a la par, y de la nada se saca el pene. No existe un acto sexual, porque no se está masturbando, pero sí existe una exhibición. Eso es el artículo 195, exhibiciones obscenas. Ahora bien, las exhibiciones obscenas del artículo 195 están en un contexto de indemnidad sexual que vamos a ver en las próximas clases, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo se puede relacionar con la agresión sexual y cómo podemos diferenciarlos, ¿sí? Dice acá, en caso de que una mujer se introdujera el órgano reproductor masculino en la boca, sigue siendo violación, ya que la ley regula quien introdujera a otra persona. Vamos a ver el caso que usted me está planteando, Sharon, a ver si lo comprendo como usted me lo está planteando. ¿Quién es la persona que no está dando su consentimiento? ¿El hombre o la mujer, Sharon? El hombre, ok, perfecto. O sea que es la mujer la que desea tener actos sexuales con el hombre no quiere. Eso es lo que usted me está planteando, Sharon. ¿Sharon? Va, perfecto, Sharon, perfecto, va. En ese caso, el delito de violación está encuadrado para los actos penetrativos, ¿sí? Los actos penetrativos. Pero ese acto penetrativo debe ser doloso y el autor o la persona que está penetrando debe realizarlo con una violencia física o psicológica previa. Entonces, en el caso que usted me está planteando, al hombre no podrían encuadrarle el delito de violación porque en este caso él no está introduciendo su pene por la boca de la mujer de forma dolosa, o sea, con conciencia y voluntad de realizar el acto, ni tampoco está realizando actos de violencia física o psicológica. Entonces, el hombre, su conducta es atípica, no encuadra en el tipo penal de violación porque es contra la voluntad de él que se están realizando los actos. En todo caso, es una agresión sexual que la mujer está cometiendo contra el hombre, ¿sí? Porque no existe ese consentimiento, ¿ok? Ahora bien, usted me pregunta, me refiero a que a la mujer la encuadren en violación. No,
porque la mujer, contra la voluntad del hombre, está introduciendo ella misma el pene en su boca. Pero ese acto no es que ella esté penetrando, sino que está recibiendo. Entonces sigue siendo una agresión sexual. ¿Sí? Sería violación si la mujer le mete 2 dedos en el ano al hombre contra su consentimiento. Eso es violación. ¿Sí? Ahí sí es violación. Pero si la propia mujer se está introduciendo las partes del hombre, el hombre está actuando contra su voluntad. Claro, les estoy hablando que este caso que ustedes me están planteando es hipotético, que puede llegar a pasar, pero yo les aseguro que es el 1% o menos de los casos de violencia sexual y de delitos sexuales. ¿Ok? Pero puede pasar, puede pasar. Gabriela, levantó la mano, adelante, por favor. Listo, perdone, No tenga pena, adelante. pero voy a apagar mi teléfono para que no haga eco. Pero, digamos, le voy a hablar por mi teléfono. Pero, digamos, esto sí es una agresión. Fíjese, Gabriela, que no la escucho. No la escucho bien. Trate de ver qué andas. Y ahora, Ahí está perfecto. ok, como en ese caso puede ser agresión, entiendo lo que dice José Carlos, que, ok, una mujer no lo está penetrando, pero al final es el mismo acto. O sea, es el mismo acto como de grave, digámoslo así. No sería como un poco injusto, como que eso sí sea agresión, pero si fuera al revés, sí es violación. Todo está en el acceso carnal, Gabriel. ¿Sí? Todo está en el acceso carnal. Porque le pongo yo otro ejemplo gráfico, que como les digo, yo sé que estoy hablando con adultos y ustedes como abogados deben afrontar los casos como adultos. Se los digo y se los voy a decir de una vez claro y pelado, ¿sí? Yo tuve una clienta y les voy a poner, esto es un ejemplo duro, duro. Y de verdad yo quedé, ella evidentemente más, pero yo también quedé muy decepcionado por la falta de profesionalismo en el trato de este tipo de casos, ¿sí? En el Ministerio Público. Viene mi clienta, es víctima de una divulgación de sus fotografías íntimas por parte de una ex relación formal de ella en el trabajo, y ella acude a denunciar al Ministerio Público. Y lo que hacen los auxiliares fiscales con los medios de prueba, y eso es algo que nosotros tenemos conocimiento de esos casos y esperamos que ya pues se haya dejado un precedente, es divulgar las fotografías y trasladárselas entre ellos. Entonces, en este caso, por eso les digo yo que el tratamiento de este tipo de temas debe ser con la máxima profesionalidad del mundo. ¿Sí? Cerrado el paréntesis. ¿Ok? Para que exista una violación, la penetración que esté realizando el autor del delito, él dolosa y conscientemente debe introducir una parte de su cuerpo por la vía vaginal, anal o bucal. Creo que ahí estamos todos claros. ¿Sí? Ahora bien, les voy a poner un caso que se puede dar en ambos géneros. ¿Sí? Hay un hombre o hay una mujer que se encuentra en un estado extremo y está acostada en una cama. La mujer está acostada en una cama o el hombre está acostado en una cama. Puede ser de ambos sexos. ¿Sí? Y se acuesta a la par de esta persona que está en extremo
estado de ebriedad, vamos a suponer que es un hombre, el que está muerto en alcohol, ¿va ustedes? Se acuesta a la par de él una mujer, toma la mano del hombre que está extremadamente ebrio y con la mano del hombre se empieza a masturbar la mujer y se introduce los dedos del hombre, ¿sí? ¿Pueden acusar a la mujer de violación? No, porque si bien dice Gabriela, es cierto, es un acto contra la voluntad de la otra persona, perfectamente puede encuadrar en un delito sexual, pero el delito de violación en el artículo 173 me exige un acto de penetración. Y al no existir un acto de penetración, no quiere decir que no sea delito, pero no es violación, porque por analogía no podemos crear tipos penales. Y el tipo penal solo regula los actos penetrativos, ¿sí? Puede pasar al revés, que la mujer esté ebria, el hombre llegue, se acueste a la par de ella y con la mano de la mujer se empieza a masturbar a sí mismo. También es un delito de agresión sexual, pero no es violación, porque no hay penetración. Para que exista penetración, la persona que está penetrando, ¿sí?, dolosa y voluntariamente debe ingresar, ya sea un objeto o una parte del cuerpo, dolosamente sobre el sujeto pasivo o sobre la sujeto pasivo, la penetración, ¿sí? La penetración es en esta vía. La penetración no puede ser en esta vía, ¿sí? Penetración, agresión sexual. Violación, agresión sexual. Porque el dolo de la violación es penetrar, es acceder carnalmente. Mientras que el dolo acá, al revés, es un acto sexual o es un acto erótico. Pero no es que el pene esté siendo penetrado. El pene no puede ser penetrado, solo puede penetrar, ¿sí? Pero ¿no le parece eso como que injusto? No, y le voy a decir por qué. Porque en la escala de actos sexuales, ¿sí?, en la escala de actos sexuales, no es lo mismo penetrar contra la voluntad que hacer actos sexuales contra la voluntad. No es lo mismo. El impacto no es el mismo. Pero, digamos, yo lo pienso así porque no es lo mismo también como la estimulación de una mujer con un hombre, ¿verdad? O sea, estamos claros que si bien una mujer no puede penetrar con su órgano reproductor a un hombre, el hombre sí, eh, pero o sea, no sé si me explico, pero para mí es como igual de grave y por eso entender como la ley, porque una mujer, ¿por qué va a buscar? Pues, pasa, etcétera, etcétera, pero obviamente la estimulación va a ser otro nivel, si lo queremos ver así, que con lo decía Sharon, ¿verdad? Ajá. Que para mí sí es bien grave porque sí es como en cambio es al revés, pues el Sí, placer de un hombre está en penetrar, en cambio el placer de la mujer está en ser penetrada. Entonces, por eso es para mí, consideraría yo que sí debería de encuadrarse en una violación, porque una mujer se puede salir con la suya, pues, y decir así como, va, agresión sexual, pues, pero al final logré mi cometido. No sé si me explico en eso. claro, ¿no? Yo lo entiendo. Sí, yo comprendo su punto, Gabriela. Y en este caso, claro que puede ser injusto,
le doy ese punto. Vamos a suponer que en algunos supuestos la agresión sexual debería tener un rango de pena igual que la violación. Le doy ese punto a usted. Pero usted como abogada, por ejemplo, si usted es fiscal del Ministerio Público, es abogada querellante o es juez, ¿verdad? Yo confío en que todas y todos ustedes acá, si se quieren dedicar a penal, van a tener una hermosa carrera, es un área muy linda. Usted no puede realizar razonamientos técnico-jurídicos de teoría del delito con base en la injusticia o no del acto, sino que en este caso usted debe observar los elementos del tipo penal que están contenidos en la norma y con base a eso formular su acusación. Podemos discutir el tema de la justicia o injusticia en una probable reforma al Código Penal, por ejemplo, pero específicamente en el estudio del derecho penal sustantivo y en la argumentación de caso, usted debe circunscribirse a el contenido del tipo penal. Y en este caso el tipo penal es claro al indicar que es violación el acceso carnal, que es un acto de penetración. ¿Sí? Lo otro es un acto de índole sexual. ¿Verdad? Es un acto de índole sexual donde la mujer, pues de una forma u otra, pues logra que el pene esté determinadamente erecto y se lo introduce ella misma, por ejemplo. No podría ser violación porque, como le digo, la vagina no penetra, sino que es penetrada. Y la violación me exige penetración, no ser penetrado. ¿Sí? Entonces, lo justo o injusto lo podemos discutir y proponer una reforma al Código Penal. Pero en este caso, el tipo penal sí es claro en que el acceso carnal es acto de penetración, no acto de que me penetre. ¿Sí? No sé si le queda claro. O me puede enviar un Sí, correo, Gabriela, y me puede poner varios no, casos y uno a uno podemos irlo resolviendo. No tenga pena. ¿Ok? De León levantó la mano, adelante. Silic, buenas noches. Cambiando un poco de tema, yo tengo dudas sobre lo mismo de la agresión sexual, pero en una ente laboral. Yo he visto un caso en donde una persona demanda al patrono debido a que dice que hay agresión sexual, pero el patrono ni siquiera, el patrono o el patrón, no, yo lo tomo de esa manera. No la han ni siquiera tocado ni nada, no la ha violado ni nada. Pero aún así persiste en que hay agresión sexual. Pero Depende. ahí es donde queda un poco confuso debido a que, como usted explicaba, agresión sexual tienen que haber todos los elementos que explicaba para violación igual. Pero en ese caso sería. Supongamos que es mi clienta y yo sigo con la demanda, ¿el juez la derogaría o cómo No, sería el procedimiento? es que yo creo que ahí usted tiene que tener claro que eso también pasa a ustedes. Usted tiene que tener claro que el hostigamiento y el acoso sexual no es delito. ¿Sí? Aún en Guatemala. ¿Que debería hacerlo? Debería. Eh, debería. ¿Sí? Pero todavía no se ha creado un tipo penal al respecto. Pero en derecho laboral, lo que usted me está planteando es una causal del despido indirecto, el hostigamiento o las acciones hostiles contra el trabajador. Y entonces en materia laboral, usted sí puede comprobar que el acoso sexual es un acto hostil contra la trabajadora. Y por eso usted puede ganar el caso. Pero es distinto porque en laboral
usted no está comprobando un delito. Usted lo que está comprobando es una práctica del patrono que va enfocada en lograr el retiro de la empresa de la trabajadora, ¿sí? Entonces es distinto. Lo que usted me plantea es probable, es muy probable que una persona en laboral, como causa de despido indirecto, aduzca el acoso sexual o el hostigamiento sexual. Es muy probable. Pero eso será en sede laboral, no en penal. Y si mediante, pongámosle en un caso laboral, viene mi clienta y sí me demuestra que hay una agresión sexual, sí se puede, ya se pasa, Entonces, obviamente, esa a una agresión denuncia sexual penal. se puede comprobar como un hostigamiento en laboral y al mismo tiempo usted presenta su denuncia penal ante el Ministerio Público por la agresión sexual y lo lleva por las dos vías. En laboral logra el pago de su indemnización y en penal logra meter preso al patrón. Ok, gracias, licenciado. Dele, dele. Pues miren ustedes, yo sé y me encanta a mí que pregunten, ¿sí? A mí me encanta, sobre todo en este tipo de temas. Un homicidio, un asesinato, lo entendemos, hay un muerto, pero en los delitos sexuales pueden llegar a presentarse en la práctica casos complejos. Y es mejor que acá los preguntemos, aunque pues sean preguntas muy hipotéticas, pero es mejor preguntarlos en clase a que en la práctica pues no sepamos resolver determinadas cuestiones y pues ese es el chance mío y el chance de, también del profesor titular, ¿verdad? Y pues estamos para servirles. Y con esto pues concluiríamos la clase del día de hoy. Si siguen teniendo dudas, me las pueden plantear en la próxima clase o por correo. Pero sí me parece muy valioso que participen en clase y que generen preguntas, ¿ok? Bueno, entonces, Gracias, Liz. Gracias, Nick. con ustedes, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Se me Feliz cuidan. noche. Gracias. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Muchas gracias. Muy buena su clase.